¿Alguna vez has sentido que la vida te coloca en situaciones que desafían todo lo que creías saber sobre el amor y la libertad? ¿Te has encontrado atrapado entre el deber y el deseo, preguntándote qué camino deberías seguir? Clara lo hizo. En un mundo donde las decisiones son difíciles y las segundas oportunidades parecen imposibles, ¿qué harías si tu amor de la infancia regresara justo cuando estás a punto de perderlo todo? Acompáñanos en un viaje emocional donde el destino juega sus cartas de manera inesperada y el verdadero significado del amor se pone a prueba. ¿Estás listo para descubrirlo? Antes de comenzar esta historia, quiero proponerte un reto. Si en los primeros segundos te atrapa, te suscribes al canal y activas la campanita. Pero ten cuidado, porque esta podría ser la historia más impactante que verás hoy. ¿Listo? Pues vamos allá. Te juro que si hubieras conocido a Clara antes de todo esto, antes de que la obligaran a vestirse de blanco como si fuera un trofeo y no una mujer, entenderías por qué esta historia no es como cualquier otra. Clara vivía en un pequeño pueblo escondido entre montañas y caminos de tierra, donde el viento sopla fuerte en las tardes y la gente aún se saluda con la mano. Era de esas chicas que sonríen hasta con los ojos, con el alma buena y los pies descalzos por costumbre, no por pobreza. Su madre había fallecido cuando ella era una niña y su padre, don Ricardo, era de esos hombres que la vida golpeó tanto que ya ni se quejaba. Trabajaba en la finca de los Mendoza desde que tenía memoria, y ahí fue donde todo comenzó. La finca El Monstruo era un gigante de piedra y poder, y su dueño, Mateo Mendoza, era un hombre que imponía solo con mirar. Joven, millonario, exitoso, pero frío. Un tipo que cree que todo en la vida se compra, incluso el amor. Nadie sabía bien qué le había pasado en la infancia, pero lo cierto es que Mateo no confiaba en nadie. Para él, el mundo era un juego de ajedrez y todos éramos sus piezas. Clara no tenía idea de lo que se avecinaba. Iba todos los días a llevarle comida a su padre a los establos y cantaba mientras caminaba con una voz tan dulce que hasta los caballos dejaban de relinchar cuando ella se acercaba. Fue esa voz, precisamente, esa inocencia, la que capturó la atención de Mateo un día en que bajó de su camioneta negra como la noche. ¿Quién canta?, preguntó molesto, pensando que alguien se burlaba de él. Mi hija, patrón, respondió don Ricardo bajando la cabeza. Mateo la vio por primera vez y no dijo nada. Solo la observó como si la estuviera midiendo con los ojos. Ella bajó la mirada incómoda, pero no dejó de sonreír con esa luz que aún no sabíamos que pronto se apagaría. Días después, la mandó llamar. Clara fue con el alma temblando. La finca era un lugar imponente, pero lo que más miedo le daba era él, Mateo. Entró a su oficina con las manos sudadas y el corazón latiendo como un tambor. ¿Sabes quién soy?, le preguntó sin mirarla. Sí, señor, respondió ella con voz baja. Bien, quiero que trabajes aquí en la casa grande, cerca de mí. Y así, sin más, comenzó el encierro. No fue un trabajo normal. No limpiaba, no cocinaba, no cuidaba niños. Mateo simplemente quería que ella estuviera ahí, sentada, acompañándolo en silencio. Le hablaba poco, pero la miraba mucho. Clara al principio pensó que era un capricho pasajero, pero cuando pasaron las semanas y él comenzó a controlar lo que vestía, con quién hablaba, hasta cuándo sonreía, supo que algo no estaba bien. Pero lo peor fue el día en que don Ricardo, su propio padre, entró a la cocina con la cara desfigurada por la vergüenza y los ojos llenos de lágrimas. Hija, él quiere casarse contigo. ¿Qué? No, eso no puede ser.
Ya acepté. Ese fue el día en que los sueños de Clara se rompieron en 1000 pedazos porque entendió que no era un pedido, era una orden, y su padre había vendido su libertad a cambio de algo que no quiso contar, tal vez deudas, tal vez miedo, tal vez ambos. Y tú, que estás leyendo esto, dime, ¿qué harías si la persona que más amas en el mundo te entrega como moneda de cambio? El día que Clara se enteró que iba a casarse con Mateo Mendoza, sintió que algo dentro de ella se apagó. No gritó, no hizo escándalo, solo se quedó ahí, parada, como si el alma se le hubiera caído a los pies. Su mundo, que ya era pequeño, se volvió más frío, más oscuro, como si de pronto todo lo que soñaba se hubiera ido. Corrió a buscar a su padre. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. «Papá, dime que no es cierto, por favor», le decía con la voz quebrada. Don Ricardo no la miraba a los ojos. Tenía las manos temblorosas y la cara de un hombre vencido. «Mija, yo no quería, te lo juro, pero ya no puedo con las deudas. Nos iban a echar, dejar sin nada. Mateo dijo que si aceptabas, iba a perdonar todo lo que le debo», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó Clara, sintiendo un nudo en la garganta. «Acepté». En ese momento, algo se rompió entre ellos. Clara lo amaba. Era su padre, pero también era quien acababa de venderla. No dijo nada más, solo se dio la vuelta y se encerró en su habitación, donde lloró toda la noche, hasta quedarse dormida con la cara empapada y el corazón hecho trizas. Desde ese día, Mateo ordenó que la mantuvieran dentro de la finca. No podía salir sin permiso, no podía ver a sus amigas, ni siquiera ir al pueblo. Le quitaron el celular y la trataron como a una muñeca delicada que había que cuidar pero no escuchar. La habitación donde la metieron era enorme, con cortinas blancas, una cama elegante, un espejo antiguo y una vista hermosa al campo. Pero por dentro era una jaula disfrazada de paraíso, y ahí, colgado en una esquina, estaba el vestido de novia blanco, brillante, hermoso y maldito. Clara lo miraba todos los días con rabia, con tristeza, con miedo. Mateo la visitaba de vez en cuando. No hablaba mucho, solo la observaba. A veces le llevaba flores, libros o música, pero ella no quería nada de eso. Lo único que deseaba era libertad. «¿Te has enamorado alguna vez?», le preguntó él un día, de la nada. Ella no contestó, sin mirarlo. «¿Y te gustaría escaparte?». Clara tragó saliva. Esa pregunta la dejó helada. «¿Y si sí?». Mateo no respondió, solo se levantó y se fue, como si esa respuesta le hubiera dolido más de lo que quería mostrar. Clara comenzó a notar cosas raras en él. No era solo arrogancia. Había algo más, algo roto. Nunca intentó tocarla, ni besarla, ni decirle cosas bonitas. Solo quería tenerla ahí, como si su sola presencia lo calmara, como si verla le recordara algo que él ya había perdido. «¿Por qué yo?», le preguntó Clara en voz bajita. Él se quedó callado, miró por la ventana y dijo algo que ella nunca olvidaría. «Porque tú eres la única cosa en este mundo que no se me ha ensuciado». Esa frase se le quedó clavada en el pecho. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué demonios había vivido ese hombre para hablar así? Mientras el día de la boda se acercaba, Clara sentía que se ahogaba un poco más con cada amanecer. Ya no comía, ya no soñaba, solo esperaba, como quien espera una tormenta, sabiendo que no hay dónde esconderse. Pero la vida a veces guarda sorpresas en los momentos más oscuros, y justo cuando todo parecía estar perdido, alguien apareció, alguien que iba a cambiarlo todo. Faltaban 3 días para la boda, y en la finca se respiraba un aire extraño. Todo estaba en silencio, como si hasta los pájaros supieran que algo no andaba bien. Las sirvientas hablaban bajito.
Los peones bajaban la cabeza cuando pasaban cerca de Clara, y ella ya no tenía fuerzas para oponerse. Caminaba como si flotara, sin rumbo, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma ya se hubiera ido. Mateo, como siempre, parecía tener todo bajo control. Organizó una ceremonia privada, elegante y exclusiva. Nada de iglesia ni sacerdote. Sería en los jardines de la finca, con vista al lago, rodeados de gente importante, gente rica, gente fría. Pero lo que Mateo no sabía era que su pasado estaba a punto de tocarle la puerta, y lo haría con fuerza. Esa mañana, Clara despertó con un presentimiento raro, como cuando sientes que alguien te está mirando, pero no hay nadie. Se asomó por la ventana y lo vio. Un hombre desconocido, parado frente a la entrada de la finca, alto, moreno, con una mochila al hombro y el rostro marcado por el sol. Tenía una mirada intensa, de esas que te leen el alma. Era un forastero, pero al mismo tiempo había algo en él que se sentía familiar. ¿Quién es ese?, preguntó Clara a una de las sirvientas. No lo sé, señorita, solo llegó y preguntó por usted. ¿Por mí?, replicó atónita. Sí, dijo que se llama Samuel. Cuando escuchó ese nombre, Clara sintió un golpe en el pecho. Samuel no podía ser. No, ese Samuel. Corrió a su cuarto, abrió un cajón y sacó una foto vieja, arrugada por el tiempo. En ella, una Clara de 15 años sonreía al lado de un joven delgado, con ojos dulces y brazos fuertes. Era él, el primer amor que tuvo en su vida, el único. Samuel había sido el hijo del carpintero del pueblo, pobre, pero con un corazón gigante. De niños, jugaban a casarse con flores y barro. De adolescentes, se juraron amor eterno bajo un árbol de naranjo. A los 17, él se fue sin decir adiós. Se fue a buscar suerte a trabajar en Estados Unidos. Clara bajó las escaleras con el corazón en llamas. Sus pies se movían solos. Habían pasado casi 8 años, y ahí estaba él, parado frente a la finca, con la misma mirada, pero con algo diferente, más maduro, más firme, más decidido. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. «Clara», susurró él. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella casi sin aire. «Vine por ti», dijo él. «Llegas muy tarde», respondió ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Me voy a casar en 3 días». Samuel frunció el ceño, dio un paso hacia ella y dijo algo que le heló la sangre. «No, si yo puedo evitarlo». Al enterarse de la llegada de Samuel, Mateo explotó como nunca. Rompió cosas, gritó y dio órdenes a sus empleados para que no lo dejaran acercarse a Clara. Pero ya era tarde. Las semillas del pasado habían brotado y el corazón de Clara, que creía muerto, empezó a latir de nuevo. Ella no sabía qué hacer. Estaba atrapada entre 2 mundos, uno hecho de poder, control y miedo, y otro lleno de recuerdos, promesas rotas y amor. Esa noche no pudo dormir. Escuchaba el viento colarse por las ventanas como si susurrara su nombre. Se sentó frente al espejo y se miró por largo rato. Ya no era la misma. No era la niña inocente que soñaba con cuentos de hadas. Era una mujer al borde del abismo y tenía que decidir, seguir obedeciendo o escuchar lo que su corazón gritaba con fuerza. Y tú, que estás leyendo esto, dime la verdad. ¿Qué harías si el amor de tu vida regresa justo cuando estás a punto de casarte con alguien que no amas? Porque eso es justo lo que va a pasar, y en el día de la boda, alguien va a detenerlo todo. Llegó el día. El sol salió temprano, pero el aire estaba raro, pesado, como si el cielo supiera que algo iba a pasar. En la finca El Monstruo se respiraba tensión, de esa que se siente en la piel como electricidad antes de una tormenta. Desde temprano, empleados iban y venían preparando todo: flores blancas, mesas con manteles finos,
músicos afinando sus instrumentos, chefs montando bandejas que olían a lujo. Todo tenía que ser perfecto, porque Mateo Ruiz no aceptaba errores. Hoy se casaba, y aunque la novia no sonreía, él ya lo había decidido. Clara se vestía en silencio, rodeada de dos mujeres que la arreglaban como si fuera una muñeca de porcelana. El vestido era hermoso, sí, pero en sus ojos no había brillo, solo un vacío profundo, como si estuviera mirando hacia adentro, hacia ese lugar donde aún vivían los recuerdos con Samuel, escondidos, vívidos, peligrosos. Una de las mujeres le dijo: «Te ves preciosa, señorita Clara». Ella sonrió con tristeza. Una cosa es verse preciosa y otra sentirse feliz. Nadie respondió porque sabían la verdad. Esa boda no era por amor, era por obligación, por miedo, por cadenas invisibles. Y mientras eso pasaba, arriba, en la entrada de la finca, Samuel estaba ahí, esperando con los puños cerrados y los ojos encendidos. Había logrado quedarse cerca gracias a uno de los viejos empleados que lo reconoció y lo dejó entrar sin decir nada. Sabía que no tenía invitación, sabía que lo podían sacar a golpes, pero también sabía que no podía quedarse callado. «No me voy hasta que la escuche», dijo firme. La ceremonia comenzó al atardecer, justo cuando el cielo se pintaba de naranja y los invitados ya estaban sentados en sus sillas doradas. Mateo salió primero, elegante, imponente, pero con los ojos más fríos que nunca. Saludó con la cabeza, se colocó en su lugar y esperó. Y entonces la música sonó. Clara apareció, caminando lento, con el vestido blanco brillando bajo el sol y un velo que cubría su rostro. Pero si mirabas bien, notabas que no era felicidad lo que llevaba encima, era resignación. Cada paso era un grito ahogado. El silencio era tan profundo que se escuchaban los suspiros. Nadie se atrevía a hablar, solo la brisa entre las flores. Pero cuando Clara llegó frente a Mateo, cuando el juez estaba por comenzar las palabras, una voz rompió todo. «Esa boda no puede continuar». Todos voltearon al mismo tiempo. Ahí estaba él, Samuel, de pie al fondo, con el rostro desencajado y la voz temblando de rabia y amor. No puede casarse con él, ella no lo ama, me ama a mí. Un murmullo estalló entre los presentes. Mateo lo miró con furia. «Tú otra vez, saquen a ese imbécil de aquí». Pero Clara levantó la mano. «No, nadie lo toque». Y por primera vez en el día, habló con firmeza. «Quiero escuchar lo que tiene que decir». El juez quedó en shock. Mateo la miró como si no la reconociera. «¿Qué estás haciendo, Clara?», le preguntó entre dientes. «Lo que debería haber hecho desde el principio, decidir por mí misma». Todos contenían la respiración. Samuel dio un paso al frente. «Perdóname por irme sin explicarte, por no escribir, por no regresar antes. Pero vine por ti, porque te amo, porque no podía permitir que te ataran a una vida que no es la tuya». Clara cerró los ojos y en ese segundo recordó todo: los juegos de niños, los abrazos en el campo, la promesa bajo el árbol de naranjo, y también recordó todo lo que había sufrido en estos meses, su encierro, su silencio, su miedo. Y lo supo, sabía lo que tenía que hacer. «Mateo, yo no puedo casarme contigo». El silencio fue total, nadie lo creía. El hombre más poderoso del estado, rechazado frente a todos. Mateo apretó la mandíbula. «¿Lo estás eligiendo a él?». Clara lo miró con ternura, pero sin miedo. «Me estoy eligiendo a mí», y dio un paso atrás. La música se detuvo, el viento sopló con más fuerza y los cimientos de esa finca y de muchas mentiras empezaron a tambalearse. Pero esto, créeme, apenas comienza, porque lo que nadie sabía es que Samuel también traía un secreto, uno que podría destruirlo todo. Después de lo que pasó en la ceremonia,
La finca se convirtió en un caos. Los invitados murmuraban por todas partes. Algunos se levantaban incómodos, otros sacaban sus celulares para grabar el escándalo. Mateo, con la mirada fija en Clara, no dijo nada más. Solo apretó los puños, dio media vuelta y se fue, dejando una nube de tensión detrás. ¡Wow! Si llegaste hasta aquí es porque esta historia realmente te atrapó. Pero dime tú, ¿qué habrías hecho en el lugar del protagonista? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos muchas más historias como esta esperándote. Clara, por su parte, se quitó el velo, bajó del altar y se fue directo hacia Samuel. «Tenemos que hablar», le dijo sin rodeos y se lo llevó. Caminó con él entre los pasillos de la finca, con el vestido arrastrando por el suelo, sin importarle nada ni nadie. Ya no había vergüenza, solo urgencia, dolor y muchas preguntas. Se sentaron bajo el viejo árbol de naranjo, donde alguna vez se prometieron amor eterno, ese árbol que aún guardaba sus nombres tallados con navaja, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Por qué volviste justo ahora?», preguntó Clara, con la voz quebrada. Samuel bajó la cabeza. «Porque supe que ibas a casarte y no podía quedarme callado». «¿Cómo te enteraste?». «Una amiga del pueblo me escribió. Dijo que estabas rara, triste, que algo no andaba bien, y entonces dejé todo y vine». «¿Por qué tardaste tantos años?». Ahí fue cuando Samuel se quedó callado. Trató de tragar saliva, le temblaban las manos. Se notaba que venía cargando algo pesado. «No fue solo el trabajo», dijo al fin. «Es que cuando me fui, pensé que regresar sería fácil, que ganaría dinero y volvería por ti. Pero allá me metí en cosas que no debía». Clara lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué cosas?». Samuel la miró directo a los ojos. «Me metí con gente peligrosa, trabajé en cosas ilegales, estuve detenido, perdí años, y cuando por fin logré salirme de todo eso, ya no tenía ni papeles, ni dignidad, ni nada». Clara sintió un nudo en la garganta. No sabía si abrazarlo o alejarse. «¿Por qué no me dijiste antes?», susurró. «Porque me daba vergüenza, porque tú siempre fuiste luz y yo estaba lleno de sombras». El silencio se hizo pesado entre ellos. «¿Y ahora?», preguntó Clara, con los ojos llenos de confusión. «¿Qué quieres de mí?». Samuel tomó aire profundo. «No quiero obligarte a nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, limpio, cambiado. Vine por ti, no para arrastrarte a mi mundo, sino para construir uno nuevo contigo, si tú quieres». Y entonces llegó la confesión. «Pero antes de que decidas algo, tengo que decirte otra cosa». Clara lo miró, con el alma en la boca. «¿Qué más?». Samuel dudó, cerró los ojos un segundo y soltó la verdad. «Tengo un hijo». El mundo de Clara se detuvo. Fue como si el viento dejara de soplar, como si el tiempo se congelara. «¿Cómo?». «Sí, tiene 5 años. Su mamá me dejó. Se fue cuando me metieron preso. Yo me quedé con él. Es mi vida, Clara, lo amo. Y si algún día decides estar conmigo, tendrías que amarlo también». Clara no supo qué decir. Todo lo que creía saber de Samuel había cambiado en 5 minutos. Lo amaba, sí, pero ahora tenía 1000 dudas. Y ahí, bajo el árbol donde una vez soñaron con un futuro juntos, se dieron cuenta de que el pasado no solo los había separado, también había dejado cicatrices profundas. «Necesito pensar», dijo ella, con la voz temblando. Samuel asintió. No la presionó, no intentó abrazarla, solo la miró con esos ojos honestos que, a pesar de todo, seguían llenos de amor. «Aquí estaré cuando estés lista. Aquí estaré». Y se fue. Clara con el vestido de novia aún colgado en una esquina, como una sombra pesada que no la dejaba en paz.
Clara había tomado una decisión. Frente a todos, sí, había dicho que no se casaría con Mateo, pero ahora, después de saber lo de Samuel, de su pasado, de su hijo, su mente era un mar revuelto. Caminó de un lado a otro de la habitación, con el corazón en la garganta. Se sentía como si estuviera parada en medio de un puente, a punto de caerse, con dos caminos que la jalaban al mismo tiempo. Volver con Samuel y enfrentar una vida nueva, incierta, con un niño que no era suyo y un hombre que había vivido entre sombras. O quedarse en esa jaula de oro con Mateo, donde no había amor, pero sí estabilidad. ¿Qué hago?, susurró al cielo, con lágrimas cayéndole por las mejillas, pero el cielo no contestó. Al día siguiente, Mateo la mandó llamar, no en su tono arrogante de siempre, sino con una calma que daba miedo. Ella dudó, pero fue. Él estaba en su oficina, de pie, mirando por la ventana cuando ella entró. No la volteó a ver. «¿Qué vas a hacer?», preguntó él sin girarse. «No lo sé», respondió Clara con sinceridad. «Yo sí lo sé», dijo Mateo, girando al fin. «Vas a irte con él, porque no importa lo que diga, lo que tenga o cuánto te ofrezca, tú nunca me vas a amar». Clara se quedó en silencio. «Pero antes de que te vayas, quiero decirte algo que nadie más sabe», continuó él, «porque, aunque no lo creas, te mereces la verdad». Mateo caminó hasta un cajón, sacó una pequeña caja de madera y se la puso en las manos. Clara la abrió lentamente y encontró una cadenita vieja con una medalla desgastada por el tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó ella. «De mi madre», respondió él, «la única mujer que me amó sin esperar nada a cambio. Ella murió por culpa de mi padre, un hombre igual de frío y manipulador, enfermo como yo me estaba convirtiendo». Clara lo miró sorprendida. Nunca lo había visto tan humano, tan roto. «Yo no quería enamorarme de ti, Clara, ni te buscaba. Solo quería sentir algo, lo que fuera, y tú apareciste, cantando, sonriendo, brillando. Y por un momento creí que podía cambiar». Hizo una pausa. «Pero lo hice todo mal. Te encerré, te compré, te obligué. Porque el amor, Clara, no se mendiga, y yo lo estaba intentando comprar como todo lo demás». Ella bajó la mirada sin saber qué decir. «Así que vete con él. Pero si algún día necesitas algo, lo que sea, no dudes en buscarme. Yo ya no voy a intentar retenerte. No más». Y así, Mateo Ruiz del Valle, el hombre más poderoso que ella conocía, se rompió frente a ella sin una sola lágrima, solo con una verdad desnuda que pesaba más que 1000 promesas. Esa tarde, Clara salió al campo. El cielo estaba nublado, como si la naturaleza también estuviera confundida. Llevaba en el bolsillo la medalla de Mateo y en el corazón los recuerdos con Samuel. Y entonces lo vio. Samuel estaba ahí, en la vieja estación del pueblo, con una maleta al lado y un niño de cabello rizado dormido en sus piernas. Clara lo observó desde lejos y entendió algo. Ese hombre ya no era su amor de adolescencia, ahora era un padre, alguien con heridas, errores y un corazón enorme, dispuesto a luchar por ella. Se acercó lentamente. Samuel la miró sin hablar. Ella lo abrazó, no dijo sí, no dijo te amo. Solo lo abrazó fuerte, como quien dice con el cuerpo lo que el alma aún no sabe explicar. Y en ese momento, todo volvió a empezar. Pero no, aún no es el final, porque el amor no siempre es suficiente y el pasado aún tiene una última carta por jugar. Pasaron solo 2 semanas desde aquel día en la estación, cuando Clara abrazó a Samuel y comenzó, sin decirlo, una nueva vida. Se fue del pueblo sin mirar atrás, con una mochila pequeña, la medalla de Mateo en el bolsillo y un montón de emociones enredadas en el pecho. Samuel vivía en una pequeña casa en las afueras de León, en una colonia humilde pero tranquila. Nada de lujos,
nada de haciendas, nada de sirvientes. Ahí las cosas olían a frijoles en la olla, a pan recién hecho, a ropa colgada en la azotea y al sonido de niños jugando. Y ahí estaba Mateo, el hijo de Samuel, con 5 años, ojos grandes y un carácter fuerte como su papá. Al principio, Clara no sabía cómo acercarse, no era madre, no sabía cómo serlo, y el niño, pues no se lo puso fácil. ¿Tú quién eres?, le preguntó el primer día, con el ceño fruncido. Soy amiga de tu papá, respondió ella, agachándose para verlo a los ojos. ¿Y mi mamá? Silencio. Samuel se quedó congelado. Clara sonrió con tristeza. Sabía que no iba a ser fácil, pero algo en su corazón le decía que valía la pena intentarlo. Los días pasaron. Clara ayudaba en casa, buscaba trabajo, se dedicaba a cuidar el pequeño huerto que había en el patio trasero. A veces salía a caminar con Mateo, aunque él no hablara mucho. Solo caminaba a su lado en silencio, como si la estuviera observando por dentro. Una tarde, mientras preparaba la cena, Mateo entró corriendo. Papá no está y hay un carro negro dando vueltas afuera. Clara sintió que el estómago se le encogía. Salió a la calle y lo vio. Un carro negro de vidrios oscuros, sin placas. Lo reconoció al instante. Era de Mateo. Esa noche, cuando Samuel volvió, ella le contó todo. Él frunció el ceño y encendió un cigarro, algo que hacía solo cuando estaba muy nervioso, y se sentó en la escalera. No va a dejar las cosas así de fácil, dijo. ¿Crees que vino por mí? No lo sé, pero si vino, no es solo para saludar. ¿Crees que quiere vengarse? Mateo no es de los que perdonan rápido, y menos cuando lo desafían en público. 2 días después, lo confirmaron. Un hombre de traje, con acento fino y sonrisa falsa, tocó la puerta. «Vengo de parte del señor Mateo Ruiz», dijo, ofreciéndole un sobre. «Es un asunto legal. Era una demanda por daños a la reputación. Millones de pesos, un ataque directo, frío, calculado, cruel». Samuel reaccionó como un león. No va a salirse con la suya, no después de lo que te hizo. Pero Clara sabía algo que él no. Mateo estaba herido, no solo en el ego, sino en el alma. Y un hombre así, con dinero, poder y el corazón roto, era peligroso. «No quiero vivir otra vez con miedo», le dijo Clara con lágrimas en los ojos. «No escapé de una jaula para caer en otra». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quizás lo mejor es desaparecer, irnos lejos, cambiar de nombre si es necesario». Samuel la miró sin hablar. Mateo escuchaba desde la puerta, abrazando a su osito viejo. Esa noche, Clara salió al patio y miró al cielo, el mismo cielo de su infancia, pero ahora más lejano. Pensó en todo lo que había pasado, su padre vendiéndola, Mateo dominándose. Viajó sola, con el corazón apretado, sin decirle a Samuel a dónde iba. Necesitaba hacerlo sin compañía, sin consejos, sin miedo, solo ella y la verdad. El camino fue largo, la carretera parecía interminable, y con cada kilómetro, sus pensamientos la sacudían como una tormenta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Y si todo termina peor? ¿Y si nunca me deja en paz? Cuando bajó en la terminal del pueblo, sintió que las piernas le temblaban. Caminó con paso firme, pero el estómago hecho un nudo. Llegó hasta la entrada de la finca El Monstruo, y ahí estaba el portón de hierro, igual que antes, igual de intimidante. Tocó. Una sirvienta la reconoció y la dejó pasar sin decir nada. Mateo la esperaba en su oficina, sentado con un vaso de whisky en la mano y la mirada clavada en la chimenea apagada. No se levantó al verla, no sonrió, solo dijo: «Sabía que vendrías». Clara cerró la puerta detrás de ella y lo miró directo a los ojos. «No vengo a pedirte nada, y entonces vengo a decirte que me dejes en paz». Mateo soltó una risa seca, sin humor. «¿Así, no más? Después de humillarme frente a todos». «No te humillé, me salvé.
¿Qué es diferente? Mateo se levantó despacio y caminó hacia ella. Su presencia aún imponía, pero Clara ya no temblaba. Ya no era la misma. ¿Sabes lo que significa una demanda así para nosotros?, preguntó ella con la voz firme. No tenemos abogados, no tenemos dinero, y tú lo sabes. No es personal, dijo él, aunque ni él mismo se lo creía. Claro que lo es. Estás enojado porque no pudiste comprarme, porque por primera vez alguien te dijo que no. Mateo apretó los dientes. ¿Qué quieres que haga, Clara? ¿Que me disculpe? No, ya es tarde para eso. Solo déjanos vivir. Tú y yo venimos de mundos distintos. Yo no te debo nada, y tú deberías aprender a soltar. Hubo silencio, un silencio tan pesado que dolía en el pecho. Mateo se sentó de nuevo, como si se hubiera quedado sin energía. ¿Y si te dijera que ya no sé quién soy desde que te fuiste?, dijo mirándola. Clara lo miró con compasión, pero sin debilidad. Entonces empieza de nuevo, pero no conmigo. Él bajó la mirada. Por primera vez no discutió, no gritó, no intentó controlar la situación, solo asintió. Voy a retirar la demanda, dijo con voz baja. No porque me lo pidas, sino porque tienes razón. Yo también necesito soltar. Clara respiró hondo. Por fin. Gracias. ¿Él te hace feliz?, preguntó Mateo, antes de que ella saliera. Ella dudó un segundo y luego respondió sin necesidad de pensar. Sí, mucho me hace sentir libre, dijo Clara. Eso ya es suficiente. Esa tarde, al salir de la finca, Clara no se sentía ni triunfadora ni vencida. Se sentía en paz, como quien acaba de cerrar una puerta que llevaba años abierta, dejando pasar frío, recuerdos y dolor. Subió al autobús de regreso, viajando mientras miraba por la ventana, con una sonrisa suave y los ojos llenos de lágrimas que no dolían en su pecho. La medalla de la madre de Mateo no era ya un símbolo de un amor fallido, sino un recuerdo de que hasta el corazón más endurecido puede cambiar si se enfrenta a la verdad. Pero el destino aún no había dicho su última palabra, porque justo cuando Clara pensaba que el pasado había quedado atrás, una noticia inesperada pondría su vida de cabeza otra vez. Clara regresó a casa con el alma más ligera, como si al enfrentar a Mateo hubiera cerrado una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. Samuel la esperaba en la puerta, con Mateo abrazado a su pierna, como si no quisiera soltarlo por nada del mundo. ¿Dónde estabas?, preguntó Samuel con preocupación, aunque sin reproches. Haciendo lo que tenía que hacer, respondió ella, y lo abrazó. No necesitaban palabras, solo ese contacto, ese silencio, ese calor humano que lo decía todo. Los días siguientes fueron tranquilos. Por primera vez, la paz parecía real. Clara encontró trabajo en una pequeña librería del centro, y Samuel, con ayuda de un amigo, empezó a reparar muebles para vender. Mateo comenzó a acercarse a Clara poquito a poquito. Le pedía que le leyera cuentos antes de dormir. A veces le dibujaba flores, a veces le decía, «Oye, tú», hasta que una noche, sin pensarlo, la llamó Emi y su corazón se derritió. Todo estaba yendo bien, hasta que Clara comenzó a sentirse rara, cansada, con un sueño que no se le quitaba ni con café. «Seguro es el estrés», decía restándole importancia, pero en el fondo, algo le decía que no era solo eso. Una tarde, al salir del trabajo, pasó por la farmacia y compró una prueba. La metió rápido en la bolsa, como si llevara algo prohibido. Cuando llegó a casa, se encerró en el baño y esperó 5 minutos, 5 eternos minutos. Cuando miró el resultado, sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Positivo. Estaba embarazada. Se sentó en el suelo, temblando. El corazón le latía tan rápido que no podía ni pensar. Cerró los ojos,
Puso las manos sobre su vientre y se sintió más sola que nunca. ¿Cómo pasó esto?, susurró. Sí, había estado con Samuel, pero con todos esos cambios a su alrededor, nunca pensaron que algo así pudiera pasar tan pronto. Y ahí estaba ella, con una vida creciendo dentro, una vida que lo cambiaría todo. Esa noche no le dijo nada a Samuel. No podía, no todavía. Él estaba cansado, había trabajado todo el día y se había quedado dormido en el sillón, con Mateo en brazos. Los dos roncaban bajito, como un par de niños vencidos por la rutina. Clara los miró desde la puerta del cuarto y lloró, no de tristeza ni de alegría, sino de miedo, porque el amor, por más fuerte que sea, también se tambalea cuando la vida te pone frente a lo desconocido. Al día siguiente, fue al médico para confirmarlo. 8 semanas, embarazo en curso, dijo la doctora. Clara lloró otra vez, esta vez en la camilla, mientras escuchaba ese sonido fuerte, rápido, como un tamborcito, el inicio de algo nuevo, algo que ya no podía negar. Voy a ser mamá, dijo en voz bajita, y en ese momento entendió algo que nadie le había enseñado. La libertad no era solo elegir para ella, ahora tenía que elegir también por esa nueva vida que llevaba dentro. Esa misma noche, se sentó frente a Samuel. Mateo dormía afuera, llovía. Dentro, el silencio era denso. Tenemos que hablar, dijo Clara con la voz serena. Samuel la miró, preocupado. Estoy embarazada. Él parpadeó como si no entendiera. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Voy a tener un bebé. Es tuyo. El mundo se detuvo un instante. Samuel se levantó, caminó por la sala, se tomó la cabeza y luego, sin decir nada, se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos con ternura, le temblaban. Lo confirmé hoy. Samuel cerró los ojos, respiró hondo y cuando los abrió, tenía lágrimas. No sé si sea el mejor hombre, Clara. He fallado tanto, pero te juro que esta vez no me voy a ir. No voy a huir. Este bebé va a tener lo que yo no tuve, una familia que lo ame. Clara lo abrazó y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, sintió esperanza. Pero la vida siempre tiene un último truco bajo la manga y alguien del pasado volverá con una noticia que pondrá en riesgo todo. Pasaron los días y Clara y Samuel empezaban a construir algo sólido. La miraba como extraña. Ahora le decía Emi con cariño y corría a abrazarla cuando llegaba del trabajo. Samuel reparaba muebles y hablaba del futuro con ilusión, y Clara, bueno, ella por fin dormía en paz. Hasta que un día la calma se rompió con una llamada. Una voz del otro lado dijo: «Clara González». «¿Sí? ¿Quién habla?» «Soy la abogada personal del señor Mateo Ruiz del Valle. Él falleció esta madrugada». Clara quedó en silencio, fría, congelada. Fue un accidente automovilístico en la carretera 45. Solo la llamada continuó, pero ya no escuchaba nada, solo un zumbido en los oídos. Mateo, muerto. Así, de pronto, sin despedida, sin segundas oportunidades. Días después, Clara recibió una carta, un sobre elegante con su nombre escrito a mano. La abrió con las manos temblando. «Clara, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No soy bueno con las palabras, pero esto necesitaba decirlo. Nunca supe amar bien, lo entendí tarde. Pero tú me mostraste lo que significa la libertad. Dejo todo lo que tengo a nombre de una fundación que lleva tu nombre, Clara. Libre para mujeres como tú, que merecen elegir. Gracias por romperme. Gracias por mostrarme que aún tenía algo humano dentro. Cuida a tu familia y no me guardes rencor». Clara cerró los ojos y lloró, no por amor perdido, no por culpa, sino por ese hombre roto que quiso controlar el mundo con dinero y murió solo. Los meses pasaron y la panza de Clara creció. Mateo hablaba con el bebé a través del ombligo.
Él cantaba mientras cocinaba y la casa pequeña ahora parecía más grande, más llena de vida. Y un día, al amanecer, llegó una niña de ojos enormes, como los de su mamá, de carácter fuerte como su papá. Nació en silencio y luego soltó un grito tan fuerte que hizo reír a todos en la sala. «Se va a llamar Alma», dijo Clara, con lágrimas en los ojos, porque llegó cuando más la necesitábamos. Afuera, el sol brillaba, como si el universo celebrara ese nuevo comienzo. Clara, con Alma en brazos y Samuel a su lado, supo que todo había valido la pena, cada lágrima, cada silencio, cada caída. Porque el amor verdadero no siempre llega como en los cuentos. A veces llega roto, con cicatrices, lleno de dudas, pero se queda y se construye día a día con el alma. Y así, mientras Clara sostenía a su pequeña Alma en brazos, las promesas de amor y esperanza llenaban el aire. La vida había cambiado para siempre, y con ella, las cicatrices del pasado se transformaron en relatos de resiliencia y valentía. Junto a Samuel, el amor renacía, más fuerte y verdadero que nunca, prometiendo un futuro lleno de sueños compartidos y nuevas oportunidades. Cuando el sol se escondió en el horizonte, Clara miró a su familia con una sonrisa radiante, consciente de que cada lucha había valido la pena. El camino no había sido fácil, pero juntas habían encontrado su camino hacia la libertad y la felicidad. Y ahora, tú que has sido parte de esta emocionante travesía, queremos saber de ti. ¿Qué te ha dejado la historia de Clara y Samuel? Deja tus pensamientos en los comentarios. Si te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán sentir, reír y sobre todo reflexionar. Cada me gusta y cada nueva suscripción nos motiva a seguir creando y compartiendo relatos que toquen el corazón. Así que da ese paso, haz clic en el botón y acompáñanos en el próximo capítulo de aventuras que tenemos preparado para ti. Te esperamos. Y así termina esta historia, o tal vez no.